Bienvenidos a Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica. Bienvenidos a nuestro 21º programa de Charlas desde el Laboratorio. Mi nombre es Jairo Rosso, coordinador del Laboratorio Iván Pavlov de la Fundación Universitaria Los Libertadores, y nos encontramos el día de hoy con nuestra practicante Lina Cantor en los medios y el doctor Gilberto Oviedo Paloma, con quien hablaremos sobre su libro Historia oculta de la psicología en Colombia. El doctor Gilberto Oviedo es magíster en Psicología Comunitaria de la Universidad Javeriana y doctor en Historia con énfasis en Historia de la Psicología de la Universidad Nacional. Bienvenidos. Estás escuchando Charlas desde el Laboratorio. Muy buenas tardes, mi nombre es Lina Cantor y el propósito del libro radica en aportar nuevos conocimientos acerca de la historia de la psicología en Colombia, y ello se realiza con base en el estudio de los acontecimientos ocurridos a finales del siglo XIX. Del mismo modo, busca el reconocimiento de la psicología, sus antecedentes conceptuales y el origen de la profesión en el país. La psicología moderna y su objeto de estudio, la conciencia, fue aquello que inició el debate prolongado e intensivo entre ciencia y religión en Colombia. Así pues, a lo largo del libro se expone el drama histórico vivido por el catolicismo colombiano y su esfuerzo por evitar que la fe quedara de lado gracias a las ideas científicas de la psicología experimental. Esta investigación ha propuesto describir el tiempo histórico que, acompañado al inicio de las relaciones alma-conciencia y los debates conceptuales sobre la conciencia, estuvieron caracterizados en el mundo católico por la presencia exaltada de una vivencia religiosa por seguir sus ideales en medio de una expansión científica, puesto que el catolicismo tuvo que asumir propuestas modernas a finales de este siglo, teniendo como propósito demostrar la pertinencia del discurso religioso en medio de un mundo industrial y tecnológico, el cual está fuertemente afianzado gracias a los aportes de la ciencia. Con ello nace el movimiento neotomista colombiano, aquel encargado de prevenir al país de los males que podría causar el concepto de conciencia en ausencia del alma católica, entendida como la psicología experimental, dando inicio a dos proyectos seculares en torno a la psicología en el siglo XIX e inicios del siglo XX. Muy bien, muchas gracias Lina por tu introducción que nos plantea una pequeña presentación del libro Historia oculta de la psicología en Colombia, del doctor Gilberto Oviedo, quien nos acompaña hoy aquí en estudio y a quien queremos agradecerle particularmente el que venga a contarnos cuál es esta historia oculta. Bienvenido, Gilberto. Muy agradecido por la invitación, es un placer y estoy a sus gratas órdenes. Gilberto, primero que todo, lo interesante es empezar por contarles cómo nace la idea de este estudio y de este proyecto de investigación y cómo lo fuiste gestando, porque tiene un proceso también bastante interesante. Bueno, pues en mi caso concreto soy un profesor con 30 años de experiencia académica y durante buena parte de mi carrera docente y mi vida investigativa me desempeñé como profesor de área de psicología básica, es decir, de área de historia de la psicología, de introducción, de temas tan importantes como era psicología de la percepción. Y por supuesto, lo que vamos a encontrar es que en un momento determinado, cuando se produce este gran proceso de evaluación por procesos de acreditación, se nos exige a los profesores que desarrollemos programas de investigación, propuestas, que hagamos doctorados, que publiquemos. Y por supuesto, me parece que lo más honesto es que alguien que habla durante muchos años de la historia de la psicología, por primera vez se preguntara cómo hacer precisamente conocimiento nuevo en toda la historia de la psicología. Así es que yo viajo en el año 99 a Alemania por motivos de desarrollo de la actividad de investigación. Mi idea es ser el doctor en Alemania y allí inicio trabajo de integración, de participación con el director del Instituto para la Historia de la Psicología en la Universidad de Passau, en Baviera, que es el doctor Horst Gundlach, y él acepta la propuesta de hacer investigación sobre el concepto de conciencia en el contexto alemán, especialmente en la obra de Wilhelm Wundt. Y a partir de ese momento me pareció interesante esa idea, pero cuando estaba en Alemania no hacía otra cosa que pensar en Colombia. Cuando estaba en Alemania no hacía otra cosa que preguntarme, ¿y esto para qué le sirve a un colombiano que está aquí tan...? Yo decido regresar a Colombia y estando en Colombia encuentro la grata sorpresa de que está el doctorado en Historia de la Universidad Nacional y allí se inicia un proceso de
consultas acerca de la forma de desarrollar ese proyecto sobre historia de la psicología en Colombia. Y entonces es en ese momento en que encuentro que la propuesta del doctorado es en historia comparada. Así es que mi idea fue comparar la evolución de las ideas alemanas en torno al concepto de conciencia con la colombiana. Entonces, una pregunta elemental era: ¿tuvo Colombia una tradición conceptual en torno al concepto de conciencia? ¿Hubo en el país algún tipo de debate sobre esa naturaleza? Y por supuesto la pregunta era muy difícil de resolver. Pues lo que encontré era que los autores decían que en Colombia poco y nada había, pero mi gran sorpresa fue todo lo opuesto. Es un país muy volcado, y por supuesto estudiar siglo XIX es estudiar básicamente un debate fuertemente psicológico. Es específicamente ese país que se pregunta sobre un problema central: cómo hacer ese tránsito del vasallaje a la ciudadanía, cómo convertir a los antiguos esclavos a los regímenes populares, carentes de autonomía, dependientes del gamonarismo, de la autoridad sacerdotal, de la autoridad del terrateniente, en ciudadanos, en individuos pensantes, autónomos, en ciudadanos que pudieran participar dentro de un Estado de Derecho. Entonces, ese periplo te lleva a 2 países y finalmente te acercas a un punto. Con un colega hablábamos que tal vez este libro sea pionero por ser un ejemplo de verdadera historia de la psicología en Colombia, preocupados por lo que pasó en Colombia. ¿Cómo fue el nacimiento de la psicología en Colombia, desde lo que tú puedes contarnos? Pues es muy interesante la pregunta, por varias razones. Yo creo que la psicología es tan antigua como la propia humanidad. Creo que cada sociedad constituye ideas propias en torno a los fenómenos psíquicos, a la mente humana. Luego, para mí está claro que cuando se constituye esa psicología experimental en Alemania y se crea ese gran boom de laboratorio pionero que hace investigación, desarrolla leyes en torno al funcionamiento de la conciencia, demuestra con bases fisiológicas el funcionamiento mental, ello crea un patrón de referencia. Y a mí lo que me sorprendió fue la recepción que tuvo esa idea en Colombia. Especialmente para mí fue una sorpresa encontrar que ese momento inaugural de la psicología y toda su aureola, los elementos precedentes, el pensamiento frenológico, el pensamiento hipnótico, todos los movimientos fisiológicos, tienen presencia en Colombia, pero no de cualquier manera. Tienen presencia a través de movimientos tan importantes como son el Partido Liberal, especialmente la idea del hombre como ser material, como ente que está gobernado por leyes, como un sujeto que tiene características biológicas, fisiológicas. Toda esa interpretación darwinista del ser humano entra a Colombia, pero por vías liberales y por vías fundamentalmente político-liberales, como es el pensamiento de Herbert Spencer, que planteó al principio el darwinismo social. Toda sociedad requiere de seleccionar los más aptos para el desarrollo social, tiene que marginar los débiles o los ineficientes, los ineptos, y por supuesto el Estado estimula el desarrollo de la aptitud para generar esa noción de progreso. Cuando esas ideas se formulan en Colombia suenan horrible. Colombia es un país católico, es un país devoto, es un país fundamentalmente que siente que todo ser humano es creación de Dios. Es el opuesto, el ser humano es un ser fundamentalmente dotado de espiritualidad, de una dimensión anímica. El alma cristiana es un componente central. Luego pensar que hay que seleccionar los aptos de los no aptos, eso no es caritativo, eso es demasiado duro, cruel. Eso es propio de una sociedad indolente, absolutamente mecanizada, y por eso el pensamiento colombiano se caracteriza por una fuertísima tendencia a la resistencia frente a las ideas científicas muy asociadas al pensamiento liberal, especialmente el liberalismo radical, que tiene una terrible influencia tanto utilitarista como spenceriana. Entonces, la idea es que los debates de la psicología moderna se llevan a cabo en Colombia, pero dentro de una polarización y dentro de ese contenido de la resistencia. Después de que hay una resistencia hacia esas ideas, existe un proceso de transición, de transformación. ¿Qué significa? Que se empieza a pensar algo muy llamativo, y es que el cristianismo colombiano, el catolicismo, la iglesia, los fieles, las comunidades católicas, tienen que ver cómo es que previenen al pueblo de esa maldad. Por eso será tan fuerte la contradicción entre liberales y conservadores. Un componente central del bipartidismo en Colombia es exactamente ese. El liberalismo piensa al hombre como ser material
el conservatismo piensa al hombre como ser espiritual. Y por esa razón es que hay unos aliados de las visiones teocráticas del Estado, como son los conservadores. Es impensable un Estado sin una religión que apoye, fomente el desarrollo de la vida social basada en las creencias y valores católicos. Y otra es la social liberal, que asume que el interés de toda sociedad es el progreso, es básicamente el avance material, el industrialismo, el libre comercio, el avance técnico, la producción de objetos, obras. Y por eso, para mí, es muy interesante que el país nunca ha estado desconectado de esos fenómenos fundacionales de la psicología. Si en Alemania se estaba celebrando con alborozo todo el desarrollo del experimentalismo, el laboratorismo, el instrumentalismo, igualmente en Colombia se estaba pensando, eso sí es o no es para nosotros. Y por eso, para mí, eso constituye un elemento nuclear dentro de todo ese proceso de surgimiento y desarrollo de unas visiones psicológicas que a mi juicio tienen una visión muy propia cada vez que se hace esa traducción del mundo europeo, especialmente el pensamiento alemán, el pensamiento inglés, a las categorías criollas que tienen que ver con ese proceso de hacerlas asequibles al catolicismo, a la sensibilidad totalmente emotiva de la gente y a una sociedad que es muy creyente y muy fanática. O sea que, si te interpreto bien, en pleno siglo XIX está llegando toda esa corriente, ¿sí?, de la psicología, de la ciencia y de la psicología científica, pero no se manifiesta obviamente en un pool de psicólogos, porque no es una psicología como tal, sino que entra por el fenómeno político-social, que es en este caso el Partido Liberal, y empieza a enfrascarse, digamos, en un debate conceptual y social y político con el movimiento conservador. Sí. Un ejemplo de eso es el caso de Manuel Ancísar. Manuel Ancísar escribe en Colombia un libro que se llama Lecciones de Psicología, 1851. Y en ese texto él hace un recorrido por la psicología, muestra sus bases fisiológicas, sus fundamentos orgánicos, muestra la psicología como una ciencia que plantea las diferentes interpretaciones del desarrollo mental, las filosofías que hacen posible comprender todo lo que tiene que ver con la constitución del sujeto. Y por eso va a ser muy importante que no solamente es un liberal, es un masón, para más señas. ¿Qué significa eso? Que son grupos secretos, son logias ocultas, que básicamente se preguntan sobre el desarrollo de la humanidad y su participación dentro de él. Por eso es aún más oculto ese proceso y por eso es que tendrá tanta resistencia ese pensamiento científico experimental, porque tiene en sus representantes a masones consumados que intentan demostrar que el desarrollo del conocimiento se produce en la independencia de la religión, se produce en la búsqueda de evidencias empíricas, en la consulta al ideal europeo, en la alternativa de integración de formas diferentes de pensamiento. Y por eso es que es tan importante todo ese problema de que el empaque, la envoltura de esa psicología científica es algo que resulta repugnante a las élites, especialmente conservadoras, y por supuesto a la Iglesia. Y entonces podemos encontrar que también dentro del movimiento religioso hay una psicología, una forma de interpretar la psicología, y hay una psicología científica que está tratando de surgir dentro de ese movimiento o esa cultura que está imbuida del catolicismo. Hay un tema importante. El siglo XIX es muy complejo, es un periodo demasiado convulso, ¿no? Sí, especialmente tú vas a encontrar que en la propia ciencia existen ideas religiosas. Además, si tú miras la frenología, hay una fuerte inclinación a convertir el conocimiento del cerebro en un elemento de predestinación. La tesis de Hegel era: toda persona tiene inscrito su destino en el cerebro. Y él lo que hacía era descifrarlo cada vez que hacía el palpo craneano, medía las características del perfil del cráneo, y establecía las características de inteligencia, dimensión moral, respuesta emocional, y por supuesto termina siendo un líder religioso. Igualmente pasa con la hipnosis, Mesmer, con el mesmerismo. Cada vez que él demuestra que puede producir sueño artificial en la gente, conectar o desconectar a la gente de su estado de conciencia, él dice: es que he encontrado el secreto que me permite manipular los estados psíquicos de las personas, tanto la conciencia o el estado de vigilia, como incluso el dolor, o básicamente después hace experimentos con cosas tremendas, como curar la enfermedad de la anorgasmia en las mujeres, o producir fenómenos muy complejos, como básicamente el hecho de sentir placer en personas que siempre han estado padeciendo dolor. Todo eso a partir de ese dominio. Luego, incluso cuando mira la obra de Augusto Comte, que es quizás el autor que más trabaja ese tema de las relaciones entre ciencia y religión, él llama a la ciencia la nueva religión de la humanidad. Es más, el propio Comte decía que la humanidad ha pasado muchísimos siglos suplicando
para que un Dios poderoso ayude a los hombres y piensa que la ciencia será el instrumento que hace posible que los hombres se ayuden a sí mismos. Por eso, lejos de ir en favor de otros, la humanidad irá en favor de sí misma. Y por eso va a ser muy importante que no puede plantearse de manera tan radical como nos enseñan en los libros de texto, que ciencia y religión son esquivas, ajenas, opuestas. En el siglo XIX eso tiene matices y fronteras muy grises y por supuesto ese tema será fundamental. Así es que vamos a encontrar que incluso entre la propia ciencia hay movimientos ocultistas, hay pseudociencias y por supuesto ese tránsito de las diferentes versiones hacia un discurso científico contemporáneo es un tema que es muy desconocido, especialmente en nuestro mundo académico. Entonces, a mí me parece que precisamente cuando el catolicismo dice, bueno, hay una visión del hombre que es materialista, que es determinista, que básicamente asume que el hombre no tiene alma, que lo único que tiene es materia orgánica en funcionamiento, que sus ideas van a ser producto, como decía el materialismo científico, de la segregación de sustancias químicas en el cerebro. Todo ello habla de un hombre sin voluntad, de un hombre sin capacidad de desempeño autónomo, y por eso va a ser tan importante ese problema de que se empieza a decir el cristianismo tiene mucho que decir al respecto. Un católico tendría que plantearse muchas preguntas. Por eso uno encuentra obras de católicos que hablan de ciencia, diciendo cuidado, eso implica un desmedro de la humanidad, pero en el caso concreto del libro yo acudí a fuentes muy interesantes como ese libro de Henry Misiak y Virgin Staud que se llama Los católicos y la psicología. Esto es de mediados del siglo, es un texto canadiense, pero en general la obra corresponde a este impulso que tiene en la segunda mitad del siglo XX todo el discurso católico y todo ese compromiso social con los problemas de la humanidad. En ese libro se narra exactamente esa idea. Cada vez que los católicos y el Vaticano escuchan hablar de que el hombre no tiene alma, que el hombre es una materia pura, que la ciencia logra controlar al hombre y que ya no se requiere de Dios porque el hombre se domina a sí mismo a través de recursos como son los estímulos o básicamente una cosa característica si se ve como es la producción de sustancias psicoactivas, la cocaína, la heroína, el tabaco, el café, el alcohol. Hay una respuesta fuertísima del catolicismo reclamando la idea de que el hombre es un ser espiritual, de que el hombre tiene una dimensión trascendental, que tiene una capacidad mística, de que escapa a las leyes del mundo natural que dominan a los animales, que el hombre no es una bestia, es un ser dotado de razón, de un juicio crítico y por eso... Muy cartesiano, ¿no? Sí, habrá cosas muy cartesianas y por supuesto igualmente habrá una disputa con Descartes, pero en ese texto de los católicos en la psicología se narra con mucha fuerza ese problema de que el catolicismo empieza a crear ese concepto que existe una mejor forma de pensar al ser humano, que existe una mejor opción de desarrollar esa interpretación de cuál es la dignidad, la forma de desempeño y por eso va a ser tan importante que incluso habrán grandes fenómenos. Uno de ellos es que el propio Papa León XIII toma ese camino de decir el buen católico hablará con la ciencia, tendrá la paciencia de discutir con su peor detractor y por supuesto habrá ese proceso de crear una institución para intelectuales católicos que es la Universidad de Lovaina, donde irán sacerdotes, monjas a estudiar los enemigos de la fe y por supuesto allí ellos aprenderán de las ciencias y por supuesto surgirá una idea muy interesante y es que si existe una ciencia no es para la vanidad personal, no es para la manipulación, no es para el desarrollo de sistemas de opresión y explotación de las personas, sino será un proyecto dirigido a que ese conocimiento irá en una dirección muy importante que es la caridad, el apoyo, todo el tema de la reivindicación de las injusticias y por eso será muy importante que al final del siglo XIX marca una iglesia comprometida con toda forma de saber que pueda ayudar al desarrollo del pensamiento social que haga posible la dignidad, la igualdad, la paridad y por eso será importante esa fórmula que desarrolla el catolicismo. Eso se llama neotomismo, la idea de unir las diferentes formas de saber, así sean esquivas, opuestas, espinosas la religión, pero ellas tendrán que contribuir con el bienestar humano. Bueno, y entremos al tema de la conciencia. ¿Cómo se recibió la propuesta de estudiar la conciencia psicológica en Colombia? Es muy interesante ese hecho. Esto se conecta mucho con la pregunta anterior. ¿Por qué? Porque
precisamente en la Universidad de Lovaina se crea un instituto de psicología aplicada, donde se empezará a pensar cómo es que ese saber psicológico que se está desarrollando en materia de sensación, percepción, aprendizaje, memoria, contribuye al bienestar humano. Y por eso lo que más se encuentra allí es precisamente que se empieza a crear esa sensación de que se puede proyectar en el campo de la educación. Por eso va a ser muy interesante que consideran que si esas ideas se desarrollan, podrá servir para derrotar el analfabetismo, para derrotar también los estados de marginalidad social, para fomentar el acceso al saber de las personas. Y por eso va a ser muy interesante que se produce ese gran acontecimiento. Desde Lovaina se crea un proyecto importantísimo que es ese. Existe la conciencia humana, no la niegan, pero va a ser importante que se considera a la conciencia una facultad espiritual del alma cristiana. Entonces, ¿cuál es la principal característica del catolicismo a finales del siglo IX y a través de su forma más interesante, que es el neotomismo? Es la idea de que la fe no se opone a la razón, de que la fe puede usar la razón para crecer. Y por eso es que si el conocimiento de la ciencia ayuda a que se viva la fe en forma totalmente eficiente a través de la ayuda al prójimo, del compromiso social, ello hará posible el avance científico. Ese discurso cala mucho en Colombia. Y en Colombia particularmente habrá un autor que se llama Julián Restrepo Hernández, que escribe 2 obras en un sitio que es la Universidad del Rosario, en el siglo XIX colombiano. Una de ellas que se llama Lecciones de Lógica y otra Lección de Antropología. Y allí empieza a demostrar que es posible hacer compatible la ciencia con la religión católica, en la medida en que el catolicismo no niega la conciencia, no niega la capacidad de entendimiento, de razón, el proceso del conocimiento humano, sino que considera que ese conocimiento tiene un fin superior, que es la búsqueda de la salvación, la redención. E incluso cuando miro el texto de Julián Restrepo Hernández o los textos de Julián Restrepo Hernández, se encuentra con esa impresión de que allí es posible entender la conciencia como esa gracia divina, espiritual, de aquel que puede ver dentro de sí mismo sus propios pensamientos. El alma puede ver sus propios procesos como el entendimiento, la razón, la memoria, el pensamiento, y pensar como yo pienso es una facultad que trasciende los límites de la materia y me hace un ser totalmente humano, ya que allí radica la riqueza de esa espiritualidad. Por eso no se puede pensar un hombre que no se piense a sí mismo como objeto de reflexión. Bueno, aquí vamos a hacer un paréntesis porque yo ya creo que le hemos dado aquí una abrebocas muy interesante a nuestros oyentes y querrán saber dónde puedo conseguir el libro. ¿Qué puedo hacer para obtener ese libro? Pues muchas gracias por la pregunta. El libro se consigue en la tienda Javeriana directamente, en las librerías más reconocidas y por supuesto por internet está disponible a través de la librería de la U, de forma tal que allí se puede simplemente hacer el acceso al sistema para solicitar el libro. Les recordamos Historia oculta de la psicología en Colombia, del autor Gilberto Oviedo Paloma. Entonces ya podemos ir a buscar el ejemplar, porque toda esta historia es eso, una historia oculta, no lo sabíamos. Nosotros no teníamos conocimiento de esto. Los psicólogos colombianos no sabemos mucho de esto que nos estás contando y me parece muy relevante que tengamos este espacio para poderlo dar a conocer a nuestros oyentes. ¿Cuáles serían todos los aportes de la historia comparada en el proceso de contrastar conciencia psicológica con las ideas psicológicas colombianas? Cuando yo hago la investigación doctoral, había trabajado bastante el concepto de conciencia. Claro. Los alemanes, la conciencia racional, esa conciencia que tiene que ver con la capacidad de ordenar el mundo, esa visión ilustrada del ser humano como ser que permanentemente está buscando sentido en la realidad, que esa conciencia surge de un ser autónomo, pensante, crítico, que ha producido eso que llama Kant el estado de mayoría de edad, la libertad de pensamiento y por supuesto esa idea del hombre como ser individual que permanentemente trata de encontrar organización y el conocimiento es una forma de ordenar la realidad. Cuando uno mira Colombia, el país está muy anclado en un problema muy importante y es que en Colombia esa noción de individualidad no existe. ¿Qué significa? Que cuando uno mira Colombia en el siglo XIX, el país tiene un problema terrible, esclavitud. Es un drama espantoso. Entonces el simple hecho de pensar que hay individuos que no son ciudadanos ya es un problema. Y la mayoría de los ciudadanos no creen en las instituciones sociales, no creen en el Estado, no creen en la República, en las categorías que tienen que ver con el Estado de Derecho, todo lo que tiene que ver con los elementos de dignidad que constituyen los derechos humanos. Son apenas papeles escritos que un país analfabeta con más del 90% no puede entender
pero en la práctica el país es demasiado atrasado. Por eso es muy interesante que cuando uno mira el ideario liberal, una de las ideas es no hay que introducir individuos, hay que desgajar a los sujetos de esas masas, de sujetos oprimidos, de masas de esclavos, de indígenas, de cosas tan complicadas como son los miembros de la iglesia que obedecen fielmente lo que dice el sacerdote. En el siglo XIX el sacerdote era fundamental. Si tú ibas a la iglesia y te ibas a casar con tu novia, el sacerdote te decía, esa señora no es para usted, y usted es para esa señora, no los caso. Y si no los casaban, no podían ser pareja, era un poder omnímodo. Por supuesto, la iglesia tenía funciones estatales, que significa que incluso hasta muy adelantado el siglo XX, si tú querías tener un reconocimiento ante el Estado, el documento válido era básicamente la partida de bautismo. Sin eso tú no eras ciudadano. Luego, ¿cuál es la ideología liberal? ¿Dónde está el sujeto? ¿Dónde está el ciudadano como ente real, encarnado en un sujeto que tenga vida activa dentro de la sociedad? Y por ese motivo, uno de los proyectos más importantes es cómo introducir esa noción de individualidad, cómo introducir el individualismo como sistema de pensamiento. Y por eso el discurso de la conciencia es un proyecto político, no es simplemente una categoría abstracta, sino es la necesidad de una nación-estado moderna que parte del supuesto de que su constitución son átomos llamados personas, ciudadanos, que básicamente ejercen con base en el conocimiento sus libertades democráticas. Entonces, la idea central es que, por supuesto, el debate de la conciencia es un debate sobre los problemas de la constitución, de la identidad y la personalidad histórica del colombiano. Por eso, lo que vamos a encontrar es que Colombia no tenía ciudadanos, sino tenía masas de individuos que eran dirigidos por caudillos. A la Colombia el siglo XIX le encantan los caudillos, un Rafael Uribe, un Tomás Cipriano Mosquera, los ellos militares, personas importantes, un Jorge Orlando Melo, que inspiran temor reverencial, que son verdaderos ejemplos de valentía, de arrojo, que hacen grandes elementos de confrontación. Y por eso es que precisamente hay ese gravísimo drama histórico. Se depende ya no de religiosos, sino de líderes liberales, y el propio liberalismo cae en un problema importante que es el caudillismo. Por eso es que se empieza a pensar que si el país no desarrolla conciencia de su gente, si no despierta el sentido de autonomía, no habrá posibilidad de constituir un Estado como nación laica, autónoma, democrática, pujante, progresista. Y todo eso es muy importante porque el país no podía producir industria, no había iniciativa tecnológica, no había forma de mejorar. Y por supuesto, una de las grandes ideas del liberalismo es el librecambismo, es decir, una región próspera que genera excedentes de producción de alimentos, en insumos como la quinoa, como el algodón, como la papa, y tiene capacidad de exportación para la importación de maquinaria, para la innovación tecnológica, y por supuesto eso se ve trabado por la ausencia de esas ambiciones de organización en torno a un sistema económico de libre competencia. Por esa razón es tan importante esa idea de que la pregunta es cómo introducir esa noción de iniciativa hacia el desarrollo económico, político y social. Y en esa medida es que precisamente el discurso de la conciencia tiene un carácter eminentemente modificador. La idea del liberalismo es cambiar esa sociedad pacata, rezandera, totalmente marcada por esa idea de la sumisión, por esa sensación de que aquí nada pasa porque todo Dios lo predestina. Entonces, que es rico, el que es pobre. Es más, el tema es muy dramático. El que nació siendo jornalero, así morirá. Si tú eras hijo de un carpintero, tú ibas a ser carpintero. O sea, no había opción de cambio, no había decisión, no había alternativas de desarrollo. Y por eso es que se empieza a abrir esa idea del individuo como un sujeto que abre camino, que rompe, que abre alternativas. Y por eso va a ser tan importante esa idea de que la base de la ciudadanía es el ejercicio de la conciencia como elemento de toma de decisiones. ¿Y cuando entra el siglo XX, viene un cambio, una ruptura, digamos, de toda esta lucha? Yo no creo. Es más, cuando uno mira, incluso en los historiadores como Eric Hobsbawm, dice que el siglo XX es una expansión del siglo XIX. Es más, él llama al siglo XX el expandido siglo XIX. En Colombia yo creo que se aplica también esa interpretación. Colombia sigue siendo un país muy parroquial, un país demasiado bipartidista, un país terriblemente marcado por esa idea de que si tú eras hijo de un liberal,
tienes que ser liberal. Y por supuesto, la gran característica del siglo XIX es el protagonismo de las guerras civiles. Todos los especialistas hablan de una cantidad inmensa, enorme de guerras civiles, en donde precisamente las guerras tienen que ver mucho con ese tema. Si ser liberal era algo aceptable o ser conservador era lo deseable. Y por eso incluso este trabajo de historia oculta de la psicología en Colombia, Ciencia y Religión a final del siglo XIX, tiene un antecedente. Antes de ese libro se publica un texto que se llama La Guerra de las Escuelas y la Psicología, Colombia 1876, donde en ese ensayo que fue publicado en la revista Universidad Javeriana, Universitas Psicológica, se plantea exactamente esa idea, que en Colombia la formación espiritual de la nación es fundamental. Entonces, el núcleo del debate es: el liberalismo cree que la educación del pueblo, la formación espiritual de la nación, se desarrolla a partir de formas materiales. La educación para el desarrollo agropecuario, la veterinaria, la productividad, la economía, el librecambismo, y la visión conservadora que dice que la educación del pueblo, la construcción del ciudadano, se plantea a partir de estructuras católicas: el temor a Dios, el respeto a la iglesia, el honrar los mandamientos, el mantener las tradiciones. Y por eso esos dos elementos son demasiado polares, y cada vez que se chocan hay una guerra civil de dimensiones dantescas. Por eso el siglo XX será un periodo de grandes estallidos. Es más, cuando yo escribí el libro, me inspiré mucho en mi propia historia familiar. Yo soy hijo de campesinos del Tolima que tuvieron que ser desplazados durante la violencia en Colombia. Y por supuesto, toda mi vida escuché el drama de la violencia en Colombia. Cuando estudiaba el siglo XIX era idéntico. El discurso de la iglesia, donde se decía que el liberalismo era pecado, y después se decía que matar a un liberal era ganarse un puesto en el cielo. Todo esto es propio del siglo XIX, pero tiene repercusiones, ondas expansivas en todo el siglo XX. Entonces uno mira el siglo XIX y encuentra problemas fundamentales que aparentemente no han sido resueltos todavía. Uno de ellos, la definición de la noción de sujeto, todo ese problema de la identidad del ciudadano, todo ese concepto de la personalidad histórica del colombiano, que es permanentemente objeto de cuestionamiento. Y por eso será tan fuerte esa dimensión de ese debate que incita a la pasión política, especialmente cuando mira el siglo XIX y el siglo XX. Es un periodo de unas pasiones brutales, de unos fanatismos, donde el trapo rojo, el trapo azul inspiran odios heredados que la gente no entiende, pero cualquiera que se ponga un trapo que no sea de tu familia o de tu color te genera automáticamente un rechazo visceral, y por eso son las masacres y los grandes procesos de devastación. Todo eso tendrá que ver con nuestra tradición y nuestras prácticas sociales para dirimir el conflicto. Bueno, Gilberto, y después de este proceso de investigación donde concluyes esta obra, ¿qué perspectivas de continuar la investigación? ¿Hacia dónde iría tu investigación en este aspecto histórico? ¿Te lo has planteado? Sí, mucho. Obviamente esto es un proyecto germinal, esto es una cantera que se abrió. Simplemente fue descubrir que Colombia tiene una recepción social de las ideas europeas en el siglo XIX. Lo que hizo el trabajo comparativo fue decir: si hubo una conciencia alemana, hay todo un discurso del alma cristiano en Colombia. Para mí fue sorprendente que durante todo el proceso de investigación me encantó, me sorprendió muy gratamente esa postura colombiana en torno a la educación. ¿Qué significa? Cuando mira los textos clásicos del siglo XIX, como por ejemplo el texto de Jaime Jaramillo Uribe y su libro espectacular que se llama El pensamiento colombiano en el siglo XIX, él plantea que Colombia tiene características muy importantes. Una de ellas es su fascinación por el Estado educador. Especialmente el debate entre liberales y conservadores tendrá mucho que ver con los modelos educativos, con las estrategias de persuasión para que el ciudadano haga parte de la sociedad por vías religiosas o por vías civilistas. Y por supuesto me encontré con una cosa muy agradable, es todo el tema de la infancia, especialmente en un país tan convulsivo, tan agresivo. El tema de la educación de los niños, el tema de la generación de una propuesta académica, pedagógica, masiva, incluyente, es el gran campo de batalla de liberales y conservadores. Incluso hay regímenes educativos. Las escuelas y las iglesias católicas tienen fundamentalmente sus propias comunidades, cada una con fuertísimo componente de tipo educador. Igualmente el liberalismo impulsará una educación pública, laica, gratuita, obligatoria, lo que se llaman las escuelas liberales o las escuelas estatales, y por supuesto será un foco intensivo de tensión. Luego casi que
el campo de batalla más fino y delicado es cómo introducir ideas liberales y conservadores a través de educación, sistemas educativos opuestos en poblaciones tan vulnerables como los niños. Así es que se pelean por la educación de los niños y por supuesto me encantó que entonces me encontré valiosísimos documentos sobre la formación temprana, sobre la educación en valores, sobre todo el tema del desarrollo moral, sobre la forma de encontrar alternativas que no sean religiosas para generar, en el caso liberales, un individuo que crea en la estructura del Estado sin apelar a Dios, y ese debate va a ser muy interesante y por supuesto es un tema muy nuevo en Colombia. La infancia era un tema totalmente irrelevante, el niño era un objeto más, un adulto pequeño, un sujeto que simplemente crecía y se desarrollaba y que básicamente era sometido al régimen que tocara de turno. Y por supuesto, cuando encuentra uno toda esta polémica tan masiva, todo este ardor político, empieza a pensarse qué hacer con la infancia para prevenir los futuros conflictos bipartidistas o para fortalecer un segmento de tipo político. Ese es un tema. Por supuesto, todo el tema educativo abarcará un fuerte componente y por eso para mí fue una gran sorpresa y un gran apoyo encontrar que existen importantísimas obras preexistentes. Ya te decía Jaime Jaramillo Uribe, está Óscar Saldarriaga con sus trabajos que hace junto con Javier Sáenz, ese estupendo trabajo sobre mirar la infancia en Colombia, que es todo ese trabajo sobre la educación en el país. Y por supuesto habrán otros historias de la pedagogía fuertemente desarrollando esa idea, y esa es una cantera muy fértil que tiene una fuerte conexión con temas psicológicos, porque implica pensar cómo educar a un sujeto e implica la constitución de un sujeto para aplicar técnicas educativas. En segundo lugar, quizás el tema que más me apasiona es el hecho de que para mí fue una pregunta permanente: ¿por qué esa preeminencia de lo hispánico en Colombia? Colombia es el país más hispanista de América Latina, el más renuente a los regímenes liberales. Si tú volteas la mirada hacia los vecinos, en América Latina, los países tienen fuertes énfasis liberales, más por ejemplo Nueva Argentina, que hace intentos deliberados dentro de ese liberalismo de desarrollar la productividad. Por eso dicen hay que introducir un individuo trabajador, eficiente, industrioso, abnegado, que tenga capacidad de innovación y avance especialmente en el campo del mejoramiento de las condiciones de supervivencia, y por eso hacen las migraciones enormes con los italianos o en el caso de los chilenos, que hacen también una fuerte migración europea con una tendencia fuerte a lo alemán. Tú vas a encontrar en Inglaterra, en el caso de Brasil, que también tiene una fuerte tendencia a la incorporación de lo inglés, y por supuesto en Uruguay ni se diga, fuerte tendencia también europeísta. El sur del continente es muy europeísta, muy liberal. Entonces hay que modificar la raza porque el hombre es materia que debe ser utilizada para el progreso económico. Colombia dice no se puede modificar al ser humano. El ser humano es obra de Dios, y si Dios nos hizo así, lo que haga el hombre en contra de Dios es pecado. Luego en Colombia no se permitieron esas masivas migraciones como los italianos o como los ingleses o como los franceses o como los alemanes, y por el contrario el país se cerró incluso durante el siglo XX. Es más, se considera que el país no debe ser motivo de influencia, y por eso nosotros no tenemos esa migración y esas mezclas raciales que pretendían modificar la raza. Entonces, para mí es sorprendente que cada vez es más atractivo la fascinación por lo español en Colombia. Es más, esa idea de que Colombia debe hablar el mejor español de América Latina, al extremo de que se crea ese estilo de hablar criollo propio de los cachacos bogotanos.